Como saben, nuestro tema es los tiempos finales. Y quiero comenzar haciendo una pregunta. ¿Qué son los tiempos finales? Y la respuesta bíblica es esta. Los tiempos finales representan una transición. Una transición que deja atrás este mundo, eso es algo bueno, para dar paso al reino de Dios. Y cuando miramos la profecía del Antiguo y Nuevo Testamento, encontramos que Dios es muy preciso al prometernos que hay ciertos eventos que deben ocurrir para que su reino sea establecido. A lo largo de la Escritura, lo que Dios espera de cada uno de nosotros es que estemos velando, que estemos listos, que tengamos una expectativa bíblica de estos eventos por una razón, para que seamos hallados fieles. Cuando miramos el libro de Apocalipsis, vemos que fue escrito para siervos, para aquellos que quieren servir a Dios y traer honor y gloria a su nombre. En esta primera sesión, estaremos hablando de la tribulación. Bíblicamente, este periodo es llamado la semana 70 de Daniel, es decir, esos últimos 7 años. Y quiero decirles que hay mucha confusión acerca de este periodo conocido como la tribulación. Por ejemplo, hay quienes enseñan que los 7 años completos consisten en la ira de Dios. Esa es probablemente la creencia más común entre los creyentes evangélicos de hoy en día, que los 7 años finales todos representan, todos ellos, la ira de Dios. Y en esta primera sesión quiero compartirles que ese no es el caso. No es verdad que toda la ira de Dios será derramada en estos 7 años finales. De hecho, normalmente la gente dice lo siguiente. Cuando leemos el libro de Apocalipsis, vemos los juicios de las copas. Y al estudiar los juicios de las copas en Apocalipsis capítulo 16, encontramos que estos sí representan la ira de Dios. De hecho, en estas 7 copas, la Biblia dice que la ira de Dios es completa. Un poco antes de eso, comenzando en los capítulos 8 y 9 de Apocalipsis, tenemos lo que se conoce como los juicios de las trompetas. Y estos también consisten en la ira de Dios, pero no es el derramamiento completo de la ira de Dios, sino que la cantidad que aparece una y otra vez en los juicios de las trompetas es la cifra 1/3. Así que es un derramamiento parcial de la ira de Dios. Y si miramos otra porción de la Escritura en el libro de Apocalipsis, es decir, Apocalipsis capítulo 6, allí tenemos los juicios de los sellos. Pero estén atentos. Si examinamos estos sellos, vemos que no son la ira de Dios. Lo diré de nuevo. Es muy importante que lo oigan. Y en lo que estudiemos algunos de estos sellos, quedará comprobado que estos sellos no son la ira de Dios, sino que proceden de otra fuente. Cuando hablamos de tribulación, el término bíblico para eso es la palabra griega thelipsis. Y normalmente, cuando se usa esa palabra, la fuente de esa tribulación, de esa angustia, es la persecución. Y Dios no es la fuente de la persecución. Encontramos que el mundo y los que pertenecen al mundo perseguirán el comportamiento fiel, porque este mundo no quiere la justicia. ¿Por qué no? Bueno, si haces un buen estudio de la palabra justicia en la Biblia, especialmente en la poesía hebrea, la poesía hebrea tiene un elemento muy particular llamado paralelismo.
en el que dos ideas se equiparan una con la otra. Y cuando buscamos la palabra hebrea para justicia, la mayoría de las veces esta palabra se equipara con la gloria de Dios. Así que, ¿cuál es la lección? Cuando nos comportamos de manera justa, ese comportamiento justo manifiesta la gloria de Dios. Y el mundo, el príncipe de este mundo, y me refiero por supuesto a Satanás, él odia la gloria de Dios, porque él quiere ese honor, él desea esa gloria. Bueno, al estudiar los tiempos finales, veremos que cuando los tiempos finales llegan a su cumplimiento, ocurre la destrucción del falso profeta, el anticristo, Satanás y todo el mal. Por eso debemos estar animados y por eso debemos estar interesados en los últimos días, porque ese período termina bien para los que han aceptado el mensaje del Evangelio. Hay otra cosa que quiero aclarar. Se trata del momento en que ocurrirá el rapto. En nuestra segunda sesión veremos que nadie sabe el día y la hora. Solo el Padre, Él y solo Él. Pero quiero que se den cuenta de algo. Al hablar del tiempo en que ocurrirá el rapto o el arrebatamiento, muchas personas lo asocian con la tribulación y creen que el arrebatamiento será antes de la tribulación, o tal vez en medio de ella o al final de ella. Pero aquí está la verdad bíblica y, de nuevo, no tengo problemas en admitir si estoy equivocado. Si conocen una escritura que contradiga lo que estoy diciendo, quiero aprender de esa escritura. Todo el que se para a hablar delante de una congregación debe entender que podemos estar equivocados y necesitamos ser corregidos a veces. Así que les presento este desafío. ¿Alguno de ustedes conoce un versículo bíblico en el que el tiempo del rapto, bíblicamente hablando, se relacione con la tribulación? Yo no conozco ningún verso que haga eso. El pasaje que muchas personas dan como referencia es Apocalipsis capítulo 3, verso 10. Pero ese verso no está hablando de la tribulación. Si haces un buen estudio de ese verso, verás que habla del derramamiento de la ira de Dios. Y aquí está la buena noticia, les daré una escritura. Primera a los Tesalonicenses capítulo 5, versículo 9. Hay una maravillosa promesa en ese versículo. ¿Qué dice? Dice que Dios no nos ha destinado para la ira. ¿Qué significa eso? Si has aceptado el Evangelio, nunca jamás experimentarás la ira de Dios. Su juicio nunca te visitará a ti ni a tu familia. Ahora bien, el Señor al que ama disciplina, pero nunca seremos receptores de la ira de Dios. Eso fue lo que hablamos y lo que cantamos en la segunda canción hoy. Tenemos esa bendita seguridad. Lo sabemos por lo que el Mesías hizo por nosotros. ¿De qué estoy hablando? De la cruz. Verán, la cruz nos dice que Dios juzgará el pecado. Por eso Jesús fue a esa cruz, para pagar el precio en su totalidad. Así que nosotros que somos creyentes nunca experimentaremos el juicio de Dios. No conoceremos su ira porque Dios no nos ha destinado para eso, sino, como dice la Escritura, para alcanzar la salvación. Y como he dicho antes, esa palabra salvación, bíblicamente, se relaciona con victoria. Así que la razón por la que digo que esta transición es una gran transición es porque salimos de este mundo para experimentar la victoria por toda la eternidad, para siempre. Esa es la buena noticia. Y en este momento, quiero invitarles a que saquen sus Biblias y busquen conmigo Apocalipsis capítulo 6. Nuestro objetivo en esta primera sesión es sentar las bases para aprender que los juicios de los sellos
no están relacionados con la ira de Dios, sino más bien están relacionados con el enemigo. Y, por cierto, una de las cosas que la Escritura nos dice que hagamos, y hablaremos más de esto en la segunda sesión, es que nos manda a velar. Y, por cierto, Jesús también usó la palabra velar. Pedro y Pablo también usaron esa palabra velar. Y en el libro de Apocalipsis, Juan usó esa misma palabra, velar o vigilar. Pero aquí está lo importante. Se le está pidiendo a la iglesia, como discípulos, se nos manda a velar, a mantenernos despiertos y vigilantes. Pero esta palabra velar tiene un significado particular. Significa vigilar, estando pendientes de un enemigo. Debemos reconocer que, en efecto, existe un enemigo. Y ese enemigo está en contra del pueblo de Dios. Por supuesto me refiero al diablo o Satanás, ese que se deleita en acusarnos. Pero nosotros tenemos la victoria. Tenemos ese maravilloso consejero que pagó el precio para que nosotros seamos siempre triunfantes. Busca conmigo, como dije antes, Apocalipsis capítulo 6, y veamos primero a estos 4 jinetes del libro de Apocalipsis. Vean lo que dice aquí, Apocalipsis capítulo 6, comenzando en el verso 1. Juan está hablando y él dice, y vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. Este es aquel libro que nadie había sido hallado digno de abrir, excepto por el Cordero de Dios. Es muy significativo que tengamos esta palabra, cordero. ¿Por qué? Porque un cordero es un animal redentor. Es decir, a través de ese cordero podemos experimentar la redención. Si eres un buen estudiante de la Biblia y miras Hebreos capítulo 9, versículo 12, ese Cordero de Dios, verán, no fuimos redimidos con sangre de machos cabríos, ni de toros, ni de ovejas, sino que fuimos redimidos con la sangre del Cordero de Dios. Y la sangre del Cordero de Dios compró para nosotros, según dice la Escritura, una redención eterna. Y eso nos da, como dije antes, esa bendita seguridad. Podemos saber sin ninguna duda dónde pasaremos la eternidad. Y por cierto, no es en el cielo. La Biblia dice que habrá un nuevo cielo y una nueva tierra. Así que el cielo actual no es eterno. ¿Qué es eterno? La nueva Jerusalén. Todos, sin importar quién sea, todos van a pasar la eternidad en uno de 2 lugares. Si eres sabio, pasarás la eternidad en la nueva Jerusalén. La palabra nueva tiene que ver con el reino de Dios. Entonces, es la Jerusalén del reino. Pero si eres necio y rechazas la gracia de Dios, su misericordia y su perdón, ¿dónde pasarás la eternidad? Bueno, la Biblia dice que será en un lago que arde con fuego y azufre. Así que toda persona, no importa quién sea, estará o en la nueva Jerusalén, allí es donde queremos estar, o estará en el lago que arde con fuego y azufre. Esos son los únicos 2 lugares posibles. Miren conmigo este verso. Dice, yo vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a una de las criaturas vivientes. Por cierto, cada vez que estudiamos el libro de Apocalipsis, vemos que gran parte de su contenido viene de la profecía del Antiguo Testamento. Sabemos, por el profeta Ezequiel, que delante del trono de Dios hay 4 criaturas. Están vivas y tienen un propósito: honrar, alabar y adorar
al Señor Dios Todopoderoso. Dice aquí, y oí a una de las 4 criaturas vivientes diciendo, como con sonido de trueno. El trueno capta la atención. Y al ver este verso, eso nos dice que lo que vamos a estudiar demanda tu atención. Esto que viene es importante, dice, como el sonido del trueno. ¿Y qué estaba diciendo esta primera criatura? Ven y mira. Verso 2. Y miré, y he aquí un caballo blanco. Es posible que en tu Biblia encuentres algo diferente, pero lo que dice es, y al que hicieron sentar sobre él. Eso está en voz pasiva. No dice, uno que está sentado sobre el caballo. Eso es incorrecto. Eso no es lo que dice. Literalmente dice, al que hicieron sentar sobre el caballo blanco. ¿Por qué eso es importante? Porque nos muestra algo. Esto habla de la soberanía de Dios. Nos dice que Dios está en control. Y lo que sea que pase en esos últimos días, Dios lo está permitiendo, o como en este caso, lo está causando. ¿Por qué? Porque Él está en control. Nada le cae por sorpresa a Dios. Nada sucede en contra de su voluntad. Él permite estas cosas con un propósito. ¿Qué propósito? Para que el reino de Dios sea establecido. Mira de nuevo el verso 2. Y miré, y he aquí, un caballo blanco, y al que hicieron sentar sobre él, es decir, sobre este caballo, noten que ese que lo montaba tenía un arco. Ahora bien, en ese tiempo, un arco era un arma de guerra. Recuerden eso. ¿Y qué va a hacer él? Sigan leyendo. Y le fue dada una corona. Esto nos dice algo. Este sujeto va a usar un arma a fin de convertirse en gobernante. Él tendrá poder en este mundo. ¿Y qué va a hacer? Sigamos leyendo. Dice que con esta corona, él saldrá a conquistar y para conquistar. Es decir, ese es su objetivo. Y él tendrá éxito. Él quiere conquistar y se le permitirá conquistar. Va montado en un caballo blanco, pero aquí debemos tener cuidado. Cuando miramos los juicios de los sellos, especialmente los primeros 4, estos 4 jinetes, esto no tiene nada que ver, óiganlo bien, esto no tiene nada que ver con lo que leemos en Apocalipsis capítulo 19. Porque cuando el Mesías venga por segunda vez, debemos saber distinguir, el Mesías vendrá de nuevo en esa esperanza bendita, también conocida como el arrebatamiento o el rapto. Y ese es un evento maravilloso. Pero no estamos hablando de eso ahora. Cuando hablamos de la segunda venida, ese es otro evento que tendrá una señal diferente. ¿Por qué lo digo? Bueno, si nos fijamos en el rapto, vemos que ese ocurrirá antes de la ira de Dios, ¿correcto? No nos han puesto para ira, sino para tener esa victoria eterna. Así que nunca experimentaremos la ira de Dios. ¿Y qué nos dice la Escritura? Que antes de que comience la ira de Dios, ocurrirá el arrebatamiento, porque Cristo pagó el precio en su totalidad, cuando dijo justo antes de entregar su espíritu, y clamó y dijo, consumado es. Eso no solo significa que la obra está terminada. Esa palabra en griego, telestai, significa que está completado, pero también significa que fue hecho perfectamente. Cumplió el objetivo. ¿Y cómo sabemos eso? Lo sabemos a través de un evento glorioso. ¿Cuál será? La resurrección.
Verán, el Mesías no se levantó de entre los muertos. Ustedes dirán, claro que sí. Oigan con cuidado. La Escritura no dice que Él resucitó de entre los muertos. Si leemos bien el texto, dice que fue resucitado. Y Pablo nos dice cómo. Dios el Padre hizo resucitar a su Hijo de entre los muertos. Todos conocemos el verso donde el Mesías habla de su muerte. Él dice, tengo poder para entregar mi vida, y así lo hizo, cuando murió en la cruz. La Escritura también dice que Él tiene poder para volverla a tomar, ¿cierto? Pero no lo hizo. Si miramos los escritos de Pablo, vemos que Pablo es muy específico. Cada vez que habla de la resurrección, nunca usa la voz activa, usa la voz pasiva. ¿Por qué? Porque quiere decirnos que Dios Padre fue quien resucitó a su Hijo de entre los muertos. ¿Por qué? Porque eso tiene implicaciones teológicas. El hecho de que Dios resucitó a Cristo de entre los muertos nos enseña algo, que Dios recibió su obra, que su obra cumplió, es decir, la obra de Cristo, cumplió el propósito de Dios. ¿Cuál fue ese propósito? Nuestra redención, que todos nuestros pecados fueran redimidos, que no hubiera razón para ser castigados por Dios. Por eso fue a la cruz. Así que el hecho de que Dios Padre lo resucitara nos muestra que el Padre recibió esa obra como perfecta, que el Mesías cumplió los propósitos de Dios Padre. Avancemos. Vemos el verso 3 que dice, y cuando abrió el segundo sello, oí a la segunda criatura viviente diciendo, ven y mira. Esa es una expresión importante. Significa ven y percibe algo. Para decirlo de manera más simple, ven y aprende. Algo va a pasar. Hay una revelación y se supone que entendamos de qué se trata esa revelación. Dice, ven y mira. Pasemos al verso 4. Y salió otro caballo, pero fíjense en algo. Este caballo era rojo. Noten lo que dice sobre este segundo caballo, este caballo rojo. Y al que hicieron sentar sobre él, el que montaba este segundo caballo, fíjense que dice, le fue dado poder de quitar la paz de la tierra. ¿Y qué pasó? Para que se mataran unos a otros. ¿Y cómo mataba este segundo jinete? Veamos cómo concluye el verso 4. Dice, y le fue dada una gran espada. Recuerden esto. Lo que quiero que entiendan es lo siguiente. Están estos 4 jinetes, y la mayoría del tiempo pensamos en estos 4 jinetes como 4 eventos que ocurren individualmente. No deberíamos verlo así. Eso es incorrecto. Ahora aprenderemos algo y tendrán que decidir si están de acuerdo o no. Pero les pido que lo tomen bien en serio. Cuando miramos a este 4.º jinete, aprendemos algo. Este 4.º jinete es una combinación de los 3 anteriores. Es decir, hay tendencias, y ya veremos cómo se nos muestra esto. Hay tendencias o características de estos 3 primeros jinetes que se reflejan en el 4. ¿Recuerdan al primero? Él sale con un arma y usa esta arma, ¿con qué propósito? Para conquistar. Y tiene éxito. ¿Por qué? Porque le es dada una corona. Pero este no es Dios. Esto no es algo agradable a Dios. Y eso lo veremos en un momento. El segundo jinete está montado sobre un caballo rojo fuego. ¿Y qué hace? Quita la paz de la tierra. ¿Y qué quiere? Quiere que las personas se maten unas a otras. Quiero hacerles una pregunta. ¿Es esa la voluntad de Dios? ¿Dios desea que nos matemos unos a otros? No,
De hecho, lo que Dios dice, y hablaremos más de esto el domingo, es que estamos llamados a amar al prójimo como a nosotros mismos. Así que esto no está relacionado con Dios. Personas matándose unas a otras. Y dice aquí que el jinete que quita la paz de la tierra, ¿lo hace con qué? Miren al final del verso 4. Por medio de una gran espada. Recuerden eso. Toda esta información, ese que sale a conquistar, esa guerra que conduce a la muerte, recuerden, todas las pistas serán importantes. Pasemos ahora al verso 5. Y cuando abrió el tercer sello, oí a la tercera criatura viviente diciendo, ven y mira. Y miré, y he aquí, fíjense en esto, un caballo negro. Y al que hicieron sentar sobre él, tenía una balanza en su mano. Bien, ¿qué son estas balanzas? En esa cultura, ellas se usaban para un propósito específico. Si querías saber cuánto costaba algo, lo pesabas. Y mientras más pesado era, su precio era más caro. Noten lo que dice la Escritura. Ese tercer jinete tenía una balanza en su mano. Veamos el verso 6. Y oí una voz en medio de las 4 criaturas vivientes diciendo, y aquí tenemos algo que quizás ha sido interpretado en tu Biblia y no me parece bien que los traductores hagan esas cosas. Esta que estoy leyendo, por ejemplo, dice un cuarto, pero el texto en griego no dice cuarto, sino que dice una medida. Y sabemos muy poco sobre esa medida. Si seguimos leyendo, dice una medida de trigo, un denario. Los eruditos nos dicen que esa medida de trigo, ¿qué se hace con el trigo? La respuesta es pan. Y de esta medida de trigo se puede hacer suficiente pan para una familia de 4, 5 o 6 personas. Así que no estamos hablando de una gran cantidad de trigo. Pero para comprar esta medida de trigo, eso cuesta, ¿qué dice la Escritura? Un denario. ¿Y qué es un denario? Es el salario que un obrero que trabajaba unas 10 horas recibía al final de su jornada laboral. Porque en esa cultura, a las personas no les pagaban una vez por semana o una vez al mes, sino que les pagaban diariamente. Entonces, si trabajabas 10 horas, recibías suficiente dinero para comprar pan para tu familia. ¿Y qué nos dice eso? Nos dice que el precio de la comida en ese momento es muy elevado. Eso no debería sorprendernos, porque si estudiamos las enseñanzas del Mesías, y me refiero a Mateo capítulo 24, ese importante capítulo en el que el Mesías habló de los tiempos finales, dice allí que habrá hambrunas, terremotos, y si tienes una buena versión griega del Nuevo Testamento, también verás la palabra pestilencias. Así que habrá enfermedades, habrá terremotos y también hambrunas. Cuando ocurre este tipo de cosas, ¿qué pasa? Hay escasez de alimentos. Y cuando el alimento escasea, obviamente su precio sube. Luego leemos algo más. Dice, y 3 medidas de cebada, también un denario. La cebada era inferior al trigo. Pero en ambos casos, tanto el precio del trigo como el de la cebada es muy, muy caro. Y además, hay algo extraño. Fíjense lo que dice la Escritura al final del verso 6. Y el aceite y el vino no dañes. ¿Qué significa eso?
Los precios del aceite y del vino no cambian. ¿Eso acaso tiene sentido? Si todo lo demás está muy costoso, ¿por qué el aceite y el vino no suben de precio? La Escritura nos da una indicación. A menudo, el aceite, y específicamente en el Antiguo Testamento, se relaciona con la unción. Y en medio de tiempos difíciles, cuando analizamos los tiempos finales, vemos que son tiempos de gran inestabilidad. Los tiempos finales estarán llenos de grandes problemas. Ya los hemos mencionado: terremotos, hambrunas, enfermedades, y veremos que habrá guerras, rumores de guerras. Nación se levantará contra otra nación y, si leen con atención, dice etnos. De ese término se deriva la expresión etnia o grupo étnico. Los grupos étnicos se levantarán unos contra otros, así que habrá mucho conflicto en todo el mundo. Y cuando eso ocurre, ¿qué pasa? Los precios suben a causa de la inestabilidad. Y si eres inversionista, sabrás que al mercado no le gusta la inestabilidad. Esto es lo que va a pasar. Pero en medio de todo eso, la unción y el vino, ¿y qué simboliza el vino en la Biblia? El gozo. Así que en medio de estos tiempos difíciles de inestabilidad, lo que la Escritura está diciendo es esto: la unción del Espíritu Santo no se verá afectada, ni tampoco el gozo de tu salvación. Porque nuestro gozo no se basa en este mundo. ¿Están de acuerdo? Nuestro gozo debe basarse en el hecho de que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero y que estamos dejando este mundo. Y eso debería entusiasmarnos. Deberíamos desear eso. Y, de ser así, tendrás mucho interés en los tiempos finales, porque los tiempos finales representan, como dije antes, esa transición para dejar atrás este mundo. ¿No te gustaría dejar atrás este mundo? Ya has pasado suficiente tiempo aquí en este mundo, donde hay tantos crímenes, inmoralidad, injusticias, dificultades, enfermedades y muerte. ¿No estás anhelando dejar este mundo y entrar en un reino de perfección? Un reino que está caracterizado por la gloria de Dios. En eso es en lo que deberíamos estar interesados y a la espera de que ocurra pronto. Bien, sigamos leyendo. Dice aquí: pero en cuanto al aceite y al vino, no los dañes. Eso no será afectado. Verso 7. Y cuando abrió el cuarto sello, paremos aquí un momento. El cuarto sello es el más importante. Es donde vemos la sabiduría. Es donde las cosas se entrelazan y así entendemos que esto no está hablando de la ira de Dios. Esto nos está hablando de telipsis. ¿Qué significa eso? Persecución, dificultades. Pero la fuente no es Dios. Quiero que hablemos de dos palabras, dos términos en griego. Telipsis, que es tribulación y suele asociarse con persecución. Y la segunda es la palabra griega orgí, que significa ira. Y creo firmemente en lo siguiente: lo que deberíamos esperar en los últimos días es persecución. Les digo esto con mucho respeto. Abran sus ojos. ¿No ven que cada vez hay más lugares donde hay hostilidad hacia nuestra fe en Jesucristo? ¿No se han fijado en eso? Y si eres fiel a la Biblia, ¿sabes de qué te van a acusar? Te acusarán de discurso de odio, porque no apruebas las cosas de este mundo. Y ciertamente no las aprobamos, porque tenemos que darnos cuenta de algo. Cuando nos convertimos en creyentes, se nos manda, es decir, Dios espera que estemos de acuerdo con Él
y sus estándares, y no con los estándares del mundo. Y cuando no estás de acuerdo con este mundo, serás desagradable para el mundo. El mundo te perseguirá. Recuerden lo que Cristo dijo. Él dijo, me odiaron a mí, y a ustedes los van a odiar. ¿No fue eso lo que dijo? Y dijo, a mí me persiguieron, lo mataron, ¿no es cierto? Y dijo, también a ustedes los perseguirán. Si alguien me preguntara, ¿cuál es el mensaje profético para la iglesia al acercarnos a los últimos días? Esta es la escritura que yo citaría. Recuerden cuando Jesús dijo, los que quieren seguirme. ¿Eso te describe? Si quieres seguirlo, recuerda lo que Él dijo. Toma tu cruz y sígueme. Es decir, nos encontraremos en la misma situación que Él. Estaremos chocando con este mundo. El mundo no lo amó, lo mataron. Y deberíamos entender lo que dice la Escritura, porque a menudo lo que pasa es que solo queremos enfocarnos en las cosas buenas. No, debemos enfocarnos en toda la verdad de Dios, no solo en lo que nos gusta oír, sino en todo. Y lo que Dios dice es esto, que los enemigos de la casa de un hombre, eso se aplica también para la mujer, serán los miembros de su familia. ¿Por qué? Recuerden qué más dijo el Mesías. Él dijo, no penséis que he venido a traer paz, sino que he venido a traer guerra. En el Evangelio de Mateo no lo dice de esa manera, lo dice diferente. Dice, no penséis que he venido a traer paz, sino a traer una espada. ¿Qué hace una espada? Divide. Eso es lo que hace el Evangelio. Nos divide en dos grupos, creyentes y no creyentes. Así de simple. Y los que son creyentes serán odiados por los que pertenecen al mundo. Y la situación irá empeorando cada vez más. Pero está bien, porque tenemos una esperanza bendita, una seguridad bendita de que cuando muera, todos vamos a morir, ¿verdad? Cuando muera, eso no será un problema, porque recuerden lo que dice la Escritura. La carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Así que este cuerpo que tengo hoy no me sirve para heredar el reino de Dios. No puede. ¿Por qué? Bueno, para salir de este mundo y entrar en el reino de Dios, necesitas tener un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado, un cuerpo de reino. Y por eso también hablaremos del rapto o el arrebatamiento. Recuerden lo que dice Filipenses 1:6. ¡Qué gran versículo! Es muy alentador. Nos dice que la buena obra que Él empezó en nosotros, cuando comenzó esa buena obra, en el momento en que creímos, cuando aceptamos el mensaje del Evangelio, allí dice que la buena obra que Él comenzó en nosotros, Él es fiel para perfeccionarla. ¿Cuándo? En el día de Cristo. Escuchen bien ese término. Filipenses 1:6. Hay muchas personas que confunden el día de Cristo con el día del Señor. No son lo mismo en absoluto. Son cosas muy distintas. El día de Cristo tiene que ver con el arrebatamiento. El día del Señor no es para la iglesia. El día del Señor es para los que pertenecen a este mundo, esos que han rechazado el Evangelio. El día del Señor es el día en que su ira es derramada. Miren lo que dice la Escritura. Seguimos en el verso 7. Y cuando abrió el cuarto sello, oí la voz de la cuarta criatura viviente, diciendo, ven y mira. Y miré, y he aquí. Fíjense en lo que dice aquí en inglés. Estoy leyendo lo que dice en inglés. Un caballo pálido, dice. Esa no es la palabra que leemos en el idioma griego. La palabra en el texto griego es de donde se deriva el término clorofila. ¿Por qué? La clorofila es esa sustancia que les da a las plantas su color verde. Así que no es un caballo pálido, es un caballo verde.
¿Y por qué eso es importante? Es muy informativo. ¿Por qué? Porque el verde, y déjenme darles un ejemplo. Si leen el libro de Jeremías, capítulo 30, versículo 5, verán que a Jeremías le hacen una pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Acaso un varón puede dar a luz? Hoy en día, gran parte del mundo parece estar confundida con esa pregunta tan sencilla, ¿verdad? Los hombres no dan a luz. Pero Jeremías está confundido porque ve a todos estos hombres, según relata Jeremías 30, versículo 5, con la mano en el vientre, encorvados. Y la Escritura dice, y todos los rostros se han tornado de color verde. Dice eso literalmente. Es la palabra griega hieracón, que significa verde en hebreo. ¿Y por qué verde? El color verde simboliza dolor y sufrimiento. Debemos entender quién es nuestro enemigo. El enemigo es alguien que se regocija no en la justicia, no en la gloria de Dios, no en las buenas obras. El enemigo, y estoy hablando de Satanás, es adicto a causar dolor y sufrimiento. Él ama este mundo porque es un mundo de tristeza, es un mundo de sufrimiento, es un mundo de duelo. Pero la buena noticia es que este no es nuestro destino eterno. Dejaremos atrás este mundo y seremos colocados en un reino de perfección eterna, donde la gloria de Dios se manifiesta por siempre y para siempre. Bien, sigamos leyendo aquí. Dice que había este caballo verde y al que hicieron sentar sobre él, y aquí tenemos un cambio. Como he dicho antes, encontramos varios problemas cuando no estudiamos en el idioma original. Porque si volvemos atrás, en los primeros 3 jinetes, vemos que se usa una expresión similar. Esa frase donde dice que al jinete lo hicieron sentar o lo hicieron montar sobre el caballo. Pero aquí se usa una palabra diferente para sobre, una muy diferente. ¿Por qué? Ese cambio en el lenguaje sirve para mostrarnos que este cuarto jinete es único. Si entienden la gramática del griego, es una forma de decir, presten mucha atención a este cuarto jinete porque hay algo único, hay algo especial acerca de él. Así que no solo iba sentado sobre este caballo, sino que lo hicieron sentarse de una manera muy particular sobre este caballo. Y veamos algo más. Le fue dado un nombre. ¿Cuál es ese nombre? Muerte. Y dice Seol, es decir, el nombre del lugar donde van los muertos. Y ese lugar también puede asociarse con un lugar de castigo. ¿Les parece que eso indica que se está hablando de Dios? Dios es un Dios de vida, nos da vida eterna. ¿Qué leemos en la Escritura? El Mesías nos dice, yo he venido para que tengan vida y que la tengan, y la implicación es que la tengan en mayor cantidad. Eso es lo que Él quiere. Podemos entenderlo como abundancia. Ese es nuestro Dios. Dios quiere bendecir a su pueblo y quiere bendecirnos abundantemente. Esa es su naturaleza. No es el Dios de los muertos. La Escritura dice enfáticamente que el Mesías es Dios de los vivos. Así que esto no tiene nada que ver con Dios. Esto es lo que la Escritura nos dice. Lo que hemos estado estudiando no tiene nada que ver con la ira de Dios o la actividad de Dios. Tiene que ver con uno que es llamado muerte. Y luego dice, y el infierno, o la tumba, o el Seol, lo seguía. Ese es un término muy importante para enseñarle al lector que hay una conexión entre este cuarto jinete, que lleva por nombre muerte, y el infierno, es decir, el castigo. Este cuarto jinete personifica
la razón por la que Dios va a derramar su ira sobre el mundo. Noten lo que dice después. Y le fue dada autoridad. ¿Para hacer qué? Autoridad para matar. ¿Matar a cuántos? A una cuarta parte de la tierra. Si ustedes fueron a la escuela, creo que la mayoría de ustedes fue, allí aprendieron algo. 3/4 partes del planeta Tierra están cubiertas de agua y una cuarta parte es tierra seca. Lo que la Escritura está diciendo, y esto lo respalda el capítulo 13 del libro de Apocalipsis, donde se habla del imperio del anticristo, el cual tendrá dominio sobre toda tribu, todo pueblo, toda nación y toda lengua. Se habla de un único gobierno mundial. Eso es lo que la Escritura nos dice en este verso. Le fue dada autoridad para matar sobre una cuarta parte de la tierra. ¿Cómo? ¿Qué dice aquí? Con una espada. ¿Eso les suena familiar? Recuerden ese segundo jinete que quita la paz de la tierra. Él hace que se maten unos a otros. ¿Con qué? Con una gran espada. Allí está de nuevo. ¿Y con qué más? Con hambre o hambruna. ¿Y qué jinete fue ese? El tercer jinete. Y luego dice, y con mortandad a través de las bestias de la tierra. Cuando hay mucha hambruna, ¿qué hacen los animales? Comienzan a entrar en la ciudad. Tienen hambre, están sufriendo y se vuelven muy peligrosos. Así que tengo fuertes razones para creer cuando analizamos los primeros 3 jinetes y lo que dice el texto, vemos que sus características principales individuales se expresan y se repiten en este cuarto jinete. ¿Y qué hará este cuarto jinete? Bueno, descubrimos esto cuando comenzamos a hablar del quinto sello. Hay muchos que dicen una y otra vez que los sellos son la ira de Dios. Pero no lo son. ¿Y por qué digo eso? Cristo nunca jamás es llamado muerte. Él murió para que tú tengas vida y para que tu vida sea eterna. Todo acerca de Cristo son buenas nuevas. Son las buenas nuevas del reino de Dios. Saldremos de este mundo y seremos colocados en un reino de santidad, de perfección, de gloria y de justicia. Pero sigamos leyendo el texto. Ahora pasamos al quinto sello que comienza en el verso 9. Leamos lo que dice. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar. Ahora bien, ¿qué significa eso? Sacrificio. Estas personas están siendo ejecutadas de manera sacrificial. ¿Por qué? Dice, sus almas o las vidas de los que habían sido muertos por causa, algo causó que los ejecutaran. Eso es lo que dice literalmente. No solo que fueron ejecutados, sino que algo causó esas ejecuciones. Algo hizo que los mataran, y sabemos qué es. Sigamos leyendo. Por causa de la palabra de Dios y el testimonio que ellos tenían. Les pregunto, cuando estás comprometido con la palabra de Dios y tienes un testimonio, es decir, un comportamiento basado en la palabra de Dios, ¿acaso Dios te va a mandar a matar? ¿Es eso lo que Él hace? Por supuesto que no. Esto no tiene nada que ver con la ira de Dios ni con el juicio de Dios. Dios no está vinculado a estos sellos. ¿Quién está vinculado a ellos? El enemigo. Este que es conocido como muerte. Este que está vinculado al infierno. Eso es lo que la Escritura está diciendo. No tiene nada que ver con la ira de Dios. Tiene que ver con la persecución que ocurrirá contra los creyentes a causa de su compromiso con la palabra de Dios. ¿Y cómo sabemos que están comprometidos con eso?
porque tienen un testimonio. Sus vidas reflejan la palabra de Dios. Y Dios es glorificado por eso. Dios se complace con eso. Dios no mata a las personas por ser fieles a Él. ¿Quién hace eso? El enemigo. Ese es quien lo hace. Así que los juicios de los sellos no tienen nada que ver con la ira de Dios. Hay personas que dicen, espera un segundo, estás olvidando algo. Ya lo sé, el sexto sello. Hablaremos más del sexto sello mañana, cuando estudiaremos un término bíblico muy importante llamado la gran tribulación. Y no es solo gran tribulación, sino la gran tribulación. Y aquí está el problema. No leemos cuidadosamente. Si me preguntaran, ¿por qué hay tanta confusión con los tiempos finales? Y la hay. Eso se debe a que las personas prestan demasiada atención a otros libros que leen sobre los tiempos finales o a lo que han oído decir a otros, en lugar de limitar su teología, su escatología, a lo que dice la Biblia. Cuando comenzamos a ser influenciados por otros, nos apartamos de la verdad de Dios. Así que el quinto sello habla de la persecución de los creyentes por causa de su fidelidad, por su compromiso con la palabra de Dios. Respecto al sexto sello, yo sí estoy de acuerdo en que anuncia la ira del Cordero. ¿Oyeron ese término? Anuncia la ira del Cordero. Y encontramos que los que pertenecen al mundo, no la iglesia, no los creyentes, sino aquellos que pertenecen a este mundo, tienen mucho miedo ante la ira de Dios. ¿Y qué hacen? Se esconden en las montañas, se meten debajo de las rocas y tienen miedo. Pero debemos darnos cuenta de algo. Aunque en el sexto sello se hace el anuncio de la ira de Dios, si leen el capítulo 7, encontrarán que hay un ángel. Por cierto, en el libro de Apocalipsis, ¿quiénes están muy activos a lo largo del libro? Los ángeles. No los hombres ni la iglesia, sino los ángeles. Los ángeles están llevando a cabo la voluntad de Dios, y eso es lo que los ángeles están llamados a hacer. Y vemos que hay un ángel que va hasta donde están los otros ángeles. ¿Y qué tienen estos otros ángeles? Tienen la ira de Dios. Y este ángel les dice, no hagan daño a nada en el mundo. No dañen la tierra, ni dañen el mar, ni dañen los árboles, hasta que... Y luego menciona dos cosas. ¿Cuáles? El sellado de los 144,000, y hablaremos más de los 144,000 sellados mañana. Ellos solo se mencionan en 2 capítulos en toda la Biblia. Y estos son el capítulo 7 de Apocalipsis y el capítulo 14 de Apocalipsis. Aprenderemos algo muy importante sobre ellos. Pero la ira de Dios no ha sucedido aún. Está aplazada. Y por cierto, quiero darles otro pasaje de la Escritura para que lo anoten. Se trata de Mateo capítulo 25, versículo 5. A mí me encantan estas parábolas que hablan sobre el reino de Dios. Y Mateo capítulo 25 comienza con la parábola de las 10 vírgenes. Y lo que vemos aquí es que de esas 10 vírgenes, 5 son sabias y 5 son insensatas. Las 5 que son sabias representan a la iglesia, con la que Dios está bien complacido. Son aquellos que serán hallados fieles. Les comento que yo escucho muchos sermones, muchos. Y una de las cosas que me desconcierta es esto.
Y sé de dónde viene esta postura acerca de los tiempos finales. Y esos que están en desacuerdo conmigo siempre ignoran Mateo 25, versículo 5. ¿Y por qué será que ignoran esta escritura? Porque no encaja en su teología. Necesitamos ser maduros. Necesitamos darnos cuenta de que, si somos maestros de la palabra de Dios, somos llamados a enseñar toda la palabra de Dios. Y si hay algo allí que no nos gusta, debemos cambiar nuestra teología. En Mateo capítulo 25, verso 5, dice algo acerca del rapto, de la venida del Señor por su iglesia. Dice que Él no vendrá antes de lo que pensamos, sino al contrario. La Escritura dice que Él se está tardando. Lean ese verso. Mateo 25, 5. Él se está tardando. ¿Por qué? Significa que hay algo que deberíamos hacer. Esto lo vemos en Apocalipsis capítulos 2 y 3 en el mensaje que el Mesías nos da a través de Juan. Juan lo escribió y el Mesías le dictó estas palabras. Hay algo que Él le dice a la iglesia una y otra vez. ¿Qué será? Él le dice a la iglesia en los últimos días que estamos llamados a ser una iglesia que persevera, que persiste, que vence. ¿Saben qué me dice eso? Que vamos a pasar por cosas en las que tendremos que persistir, que estamos llamados a perseverar al enfrentarlas. Somos llamados a vencerlas. ¿Y saben qué más le dice a la iglesia? Él le habla a las iglesias de los últimos días, en Apocalipsis 2 y 3, y les hace un llamado a arrepentirse. ¿Por qué? Una y otra vez Él dice, conozco tus obras, ¿cierto? Y dice, no he hallado que sean suficientes. No está complacido con ellas, pero habrá un cambio glorioso. ¿Cuál será? Más adelante, en el libro de Apocalipsis, hay un verso que me encanta, donde dice que seremos una novia gloriosa. ¿Sabían eso? Nosotros, la iglesia, seremos esa novia gloriosa que se ha adornado para su esposo con un comportamiento justo. ¿Qué es lo que causará este cambio? Yo les diré que lo causará. La persecución, el sufrimiento. Porque el mundo se levantará contra la iglesia. Y eso está bien. Nuestra esperanza no está atada a este mundo ni a este cuerpo. Nuestra esperanza se basa en la resurrección. ¿Saben? En la Biblia, resurrección es una palabra de reino. ¿Qué significa eso? Que para entrar al reino de Dios, tienes que pasar por una resurrección. Tienes que pasar por un cambio. ¿Por qué? Por lo que dije antes, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Y Dios usará esas dificultades. Él va a usar ese término bíblico, telipsis, que es tribulación o persecución, para cambiarnos. Porque ahora mismo, cuando Él mira a la iglesia, no ve una iglesia con la que está complacido. Así es como lo entiendo yo. En mi opinión, cuando Él mira a la iglesia, Él ve demasiadas cosas de este mundo. Y podemos ver que es así. Actualmente, algunas de las iglesias más grandes, cuando asistes a sus servicios de adoración, eso no me parece un servicio de adoración con el que Dios estaría complacido. Más bien, parece un club nocturno. Cuando miramos lo que llaman danzas, esas danzas no son para el Señor. Hay humo, está oscuro. Ese no es el pueblo que somos llamados a ser. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? Que no somos hijos de la oscuridad, sino hijos de luz. Entremos en la luz. Seamos cambiados. Seamos fieles. Seamos transformados. Pero todo eso solo es posible cuando estamos comprometidos con la palabra de Dios. Así que, ¿habrá tribulación? Sí. La iglesia será perseguida. Lo que dijo el Mesías es verdad. Lo odiaron a Él, nos odiarán también a nosotros. Lo persiguieron a Él, nos perseguirán a nosotros. Pero Él nunca nos dejará ni nos desamparará. Veremos que, al atravesar esos tiempos difíciles,
Recuerden lo que el Mesías dijo a los discípulos: yo tengo una comida que ustedes no conocen. ¿Cuál es su comida? Hacer la voluntad de su Padre. Y cuando estamos comprometidos con la voluntad de Dios, recuerden, ningún creyente verdadero aceptará jamás la marca de la bestia. El que no la acepte nunca podrá comprar ni vender. Eso no es el problema, porque Dios ha demostrado, lean el Antiguo Testamento, estudien la nación de Israel. Dios ha demostrado ser capaz de sostener a su pueblo de manera sobrenatural. ¿Cómo? Recuerden el maná y recuerden el agua que salió de aquella roca. ¿Y quién era esa agua? Cristo. Así que no tenemos que preocuparnos de que haya provisión. Hemos visto una y otra vez que Dios sabe cómo proveer para su pueblo en circunstancias difíciles. Recuerden esa escritura y cerraré con esto. La Biblia dice, con Dios, todas las cosas son posibles. ¿Lo creen? Ustedes serán probados en los últimos días para ver si realmente lo creen y si su comportamiento lo refleja. Padre Dios, te damos gracias porque eres Dios de verdad. Te damos gracias porque eres Dios y sabes cómo sostener a tu pueblo. Te damos gracias, glorificamos tu nombre. No somos un pueblo que le teme a este mundo, sino un pueblo que te teme a ti y te da prioridad sobre cada aspecto de nuestra vida. Padre, glorificamos tu santo nombre. Contamos como privilegio tomar nuestra cruz y seguirte. Padre, oramos para que, si somos llamados a entregar nuestra vida, no nos preocupemos ni tengamos miedo, porque sabemos que heredaremos un nuevo cuerpo por la fe en el que fue crucificado, Jesús de Nazaret. Es en su nombre en que oramos. Amén. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.